después de 2 semanas. Pero también estoy contento de estar en la iglesia, en la casa de Dios, en la congregación. Porque mientras cantaba, como que vino a mi mente cuando estaba pequeño, y era que a mí no me gustaba ir a la iglesia. Oye, y ahora me encanta la iglesia. Entonces como que estaba pensando en esos sentimientos, cómo es eso. Y mientras cantaba. O sea que yo creo que la casa de Dios es importante. Yo creo que congregarnos es importante. Gracias por la presencia del Señor con nosotros. Y gracias porque podemos también juntos edificarnos y alimentarnos unos a los otros con nuestros diferentes talentos que Dios nos da. Y sobre todo con su presencia en medio nuestro. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, y precisamente es como nosotros enfrentamos obstáculos en esta vida, pero también como tenemos cosas buenas y éxito, y sobre todo una esperanza eterna para la vida nuestra. Y quiero basar mi mensaje de esta mañana en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, y si me acompañan voy a leerlo, y es 1 Corintios 9, 24 al 27. Voy a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos hemos regocijado en ti, nos hemos regocijado en tu presencia, pero también en lo profundo de nuestros corazones poder honrarte, glorificarte, exaltar tu nombre, alabarte. Te damos las gracias porque nos da ese privilegio. Y en este momento, Señor, pido tu dirección en la meditación de tu palabra, que juntos también aquí, por medio de tu Santo Espíritu, podamos enriquecer nuestra vida espiritual y podamos ser cada vez mejores hijos tuyos y poder hacer tu voluntad. Pido tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice de esta manera: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. They created a whole new collective force. ¿Sabe? Amén. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana, nosotros sufrimos mucho, pasamos muchos obstáculos, pasamos mucho padecimiento, vivimos también cosas buenas, pero parece a eso, nos caemos, nos levantamos y Dios promete que vamos a tener la victoria. Así es la vida cristiana. Por eso la vida cristiana, mientras nosotros estemos en este mundo, estaremos también enfrentando obstáculos, caídas, éxito. Y Pablo, precisamente en este pasaje,
trata de traer palabra de solución a estos hermanos en esta iglesia, porque ellos tenían muchos problemas, tenían muchos conflictos. Y él trató de ilustrar a estos hermanos con el deporte. Eso utilizó en ese momento, y por eso me gusta mucho el pasaje, porque es algo que me identifico, cómo el deporte puede ilustrar también nuestra vida cristiana. Y de esa manera usa Pablo. Pablo utiliza aquí un deporte que ellos estaban familiarizados, los hermanos de aquella iglesia, como quizás nosotros aquí estamos muy familiarizados con el fútbol, con el basquetbol. En ese momento que Pablo escribe, dice, mira, voy a poner una ilustración, un ejemplo de algo que ustedes conocen, y es precisamente el atletismo. Y ahí en ese pasaje usa más de un deporte, usa lo que es también la lucha ahí de gladiadores y boxeo y todos esos mundos. Y Pablo trata de ilustrarle a ellos, para dar a ellos una respuesta a las necesidades que ellos tenían y a los conflictos y los problemas que estaban padeciendo en ese momento. Y él responde siempre a los hermanos con algo muy directo, y es que ellos, Pablo le dice a ellos que siempre miren y pongan su mirada en Cristo, donde ellos pueden tener la esperanza siempre. Pablo en todas sus cartas trata de decirle a los hermanos, miren, están pasando dificultades, problemas, pero pongan su mirada en Cristo Jesús. Y nosotros como cristianos hoy también tenemos el mismo desafío y el mismo llamado, de que no importa cuál sea nuestra necesidad, porque todos nosotros aquí, no le estoy diciendo algo nuevo, tenemos necesidades y problemas y dificultades. Lo que nos recuerda la carta aquí es que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, y allí nosotros podemos tener esperanza en nuestra vida. Nuestra estadía en este mundo, no importa lo que nosotros hagamos, es una carrera, es una lucha que al final tendremos no una corona corruptible, como quizás pueden entender los que compiten en el deporte, sino dice la palabra de Dios que nosotros vamos a tener una corona incorruptible juntamente con nuestro Señor. Esa es la esperanza en nuestra carrera, en nuestro caminar aquí en esta tierra. Y por eso los cristianos, aunque ustedes oigan por ahí prosperidad y paren de sufrir, eso es mentira, ¿ok? El Señor, aquí estamos vivos y vamos a pasar calamidades, y en medio de nuestro sufrimiento Dios también se tiene que glorificar. Por eso, si estamos enfermos ahora y morimos, estamos mejor porque estamos con Cristo. Eso es lo que es la vida cristiana, y la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Y yo quiero dejar con ustedes en esta tarde precisamente 3 puntos importantes en nuestra vida, en nuestra carrera, en nuestro caminar aquí en la tierra, donde enfrentamos obstáculos y vivimos también momentos buenos de éxito. Y yo quiero que usted piense conmigo en esta mañana. Nosotros debemos tener siempre presente, como creyentes, en nuestra vida cristiana, que esto es una carrera donde nosotros estamos llamados a darlo todo, donde estamos llamados a entregar todo lo que nosotros tenemos. Hay una expresión para lo que son coach, lo que hacen, manillan allí a jugadores, y es que ellos usan mucho una expresión. Ellos usan la expresión de que, miren, vamos a darlo todo en el terreno. Vamos a darlo todo en el terreno. Ese es el propósito del equipo. Vamos a darlo todo lo que nosotros podemos en el terreno. Lo que eso quiere decir de otra manera es, miren, nosotros al final del juego tenemos que estar seguros y satisfechos que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para nosotros competir, correr en este deporte, en esta carrera. No importa si perdemos o ganamos. Lo que nosotros estamos llamados es, y así en el deporte, es poner todo nuestro esfuerzo allí en el juego. En la vida cristiana también estamos llamados a eso. Es una carrera donde nosotros tenemos que poner todo lo que Dios nos ha dado, toda nuestra energía, todo lo que somos. Y de esa manera, nosotros al final del juego podemos estar satisfechos. Y eso es algo que aplica a todo el aspecto de nuestra vida. Es algo que nosotros podemos decirlo también en lo que es el trabajo. Su trabajo secular. Como creyentes estamos llamados a dar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, para que el trabajo que estamos realizando salga lo mejor posible. No importa quién sea nuestro jefe, no importa cuánto nos están pagando, es un trabajo que hemos decidido hacer y nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera, lo mejor posible. Es lo que Dios a nosotros nos manda. Al igual que la escuela, lo que estudia. Debemos hacer lo que están estudiando lo mejor posible, estudiar allí lo más que podamos para lograr
de la escuela. Tenemos que dar lo más que podemos. Esa es la carrera que nosotros tenemos también como creyentes. En la familia tenemos que trabajar con nuestra familia y dar en nuestra familia lo más que nosotros podamos, sacrificarnos lo más que podamos, entregarnos, cuidar de ellos lo más que nosotros podamos. Ese es el llamado que nosotros tenemos en esta vida. Como iglesia también. Como iglesia debemos tener ese llamado de poder hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer con todo nuestro corazón, con toda nuestra energía, lo mejor que nosotros podamos hacer. No importa cuál sea su posición, cuál sea su título, lo importante es que esto es una carrera que nosotros debemos entregar todo lo que tenemos. Por eso Pablo a los hermanos allí de Corinto le dice esta palabra: mira, corre de tal modo que ganéis. Algo que todo atleta que va a competir, que va a participar, cuando entra al terreno de juego, lo que entra con la mente y el corazón de que va a ganar, de que quiere ganar, entra al terreno preparado, va listo, enfocado a entregar todo lo que puede, pero para que pueda así tener la victoria al final. La vida cristiana es como una carrera que cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana debemos correrla para ganar. Debemos correr nuestra vida cristiana para llegar al final, y darlo todo, es decir, dar nuestro tiempo al Señor, es decir, dar nuestro dinero al Señor, es decir, dar nuestra capacidad que Dios nos ha dado para el Señor, dar nuestra energía para el Señor, de tal manera que nosotros podamos estar satisfechos que lo estamos dando todo para la gloria y para la honra de Dios. Para eso Dios nos ha llamado a la carrera cristiana, para darlo todo, para entregarnos con todo nuestro corazón. Y en la carrera de la vida cristiana también se debe correr bien, con propósito, con metas definidas, consciente de que donde estoy dando mis pasos es para yo glorificar al Señor, que no estoy golpeando al aire. El trabajo que hago para el Señor, debo preguntarme: ¿para qué yo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para que me vean en la iglesia? Porque me gusta hacerlo, puedo cantar, predicar, lo que sea. ¿Para qué yo vengo a la iglesia? Por eso cuando estaba sentado y escuchaba la canción, me vino ese reflejo: ¿para qué vengo a la iglesia? Para ver a los hermanos cómo se visten, cómo hacen. Para ver a los hermanos si me saludaron o no me saludaron. ¿Para qué yo vengo a la iglesia? Tengo que pensarlo, para yo poder darlo todo, para yo poder entregarme con todo mi corazón. Vengo a la iglesia para compararme, para competir con los demás, para gloriarme yo mismo, que lo hago bien o que el otro lo hace mal. Debemos darlo todo en el camino de Cristo, sencillamente. ¿Sabe para qué? Para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo. Para eso vengo al Señor, para honrar al Señor, para junto con otros hermanos entonces podemos honrar a Cristo. Tengo que pensar en mi vida cristiana si lo estoy dando todo, si le estoy poniendo pasión y entrega y cuidado y dedicación al llamado que Dios me ha hecho, no al llamado de hacer cosas, al llamado de que usted recibió a Cristo como en su corazón, y usted está respondiendo